Buenos días. Buenos Muy días. buenos días, profesora. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, Se escucha Sí, fuerte ¿no? y claro, Miss. Ya, muy bien. Bueno, otra vez, alumnos, nos volvemos a encontrar en el curso de Historia de Perú. Y sabemos que estamos a ustedes preparándolos en el ciclo virtual para sus exámenes, tanto la Escuela de Oficiales como la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra, ¿no? Entonces, hoy día es un tema diferente de la clase pasada, continuación del tercer militarismo en el Perú. Recuerde que el tercer militarismo se inicia con el gobierno de Sánchez Cerro, cuando Leguía deja su gobierno, ¿no? Vimos Leguía y sabemos que Leguía deja pues al Perú en una crisis económica fatal, ¿no? Entonces no había qué comer, no había trabajo, había despidos masivos por la culpa del Wall Street o Jueves Negro, ¿no? Que ocurrió en la caída de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Entonces vamos a dar inicio, alumno, a lo que es el tercer militarismo. Cualquier cosa me avisan para yo corregirme, ¿no? Bueno, como siempre, les saludo la Academia Custodio del Saber, Prepolicial Titanes, Letras Peruanas y Artilleros del Perú. Ya. Acá tenemos el tercer militarismo 1930 a 1956, ¿no? Donde van a descansar los civiles y van a gobernar los militares. Ahí tenemos la imagen de Sánchez Cerro, Benavides, Odría, ¿no? Bustamante y Rivero. Y también está Benavides. Praugatech. ¿Qué significa el tercer militarismo? Es el periodo en el que los gobernantes eran principalmente militares. Recuerden que los militares descansan, ¿no? Cuando ven un mal gobierno, los militares asumen el poder. ¿Cómo se originó el tercer militarismo? En agosto de 1930, el comandante Luis Sánchez Cerro dio un golpe de Estado, autoproclamándose gobernante de Perú. Le da el golpe de Estado a Bernardino Leguía. El tercer militarismo duró 26 años, ¿no? 26 años de 1930 a 1956. Bueno, cuando gobiernan los militares, como yo les digo, son gobiernos de facto, ¿no? Gobierno de golpes militares. Entre ellos se van a dar golpes, no hay una estabilidad política, ¿no? Y bueno, ellos han nacido para estar en el ejército, más no para estar en el poder político. Pero va a haber uno que va a sobresalir acá, ¿no? El que va a ser Odría. El general Apolinario Odría va a ser uno de los mejores presidentes del siglo XX. Ya, vamos a ver. Características del tercer militarismo. Los peruanos que vivieron durante la década de los 30 vivieron bajo el régimen autoritario y despótico que estuvieron avalados y apoyados por un grupo oligárquico que se resistía a dejar el dominio y la hegemonía económica del país. ¿Ya? Entonces era bastante duro para ellos también, ¿ya? Recuerde usted que va a ser un gobierno autoritario, sin ley y sin constituciones. Es por ello que esta élite no vaciló en reprimir cualquier intento que ponga en peligro su dominio sobre el Perú. Y por ende vio en los militares un medio para seguir manejando el país. O sea, acá se va a unir, mejor dicho, los militares con los ricos, los oligarcas. Este periodo se caracterizó por una intensa violencia política. Nacían nuevos partidos y otros adquirían fuerzas. Aquí nacen los partidos nuevos, ¿no? Como el APRA, pues el partido de Lenin peruano, el Partido Socialista, el Partido de Odría, ¿no? El Partido de Belaúnde Reacción Popular, la ONU, Unión Odrista, ¿no? Otros nuevos partidos políticos. Bueno, es igual que ahora, ¿no? Que hay una represión política, igualmente en esa época había una gran represión también. Tercer militarismo, como les digo, entre los partidos que mayor importancia tuvieron en la vida política peruana, tenemos al APRA. APRA significa Acción Popular Revolucionaria Americana, y la Unión Revolucionaria, ¿no? La Unión Revolucionaria, cuya diferencia llevaron al país casi al borde de una guerra civil, y fue durante el gobierno de Sánchez Cerro el que se enfrentan y se desarrollan con mayor encarnizamiento.
Claro, porque Sánchez Cerro tuvo su partido también, ¿no? Político. Y también el APRA que era anti-yanqui, ¿no? No quería los Estados Unidos, y la Unión Revolucionaria, que es la unión de Sánchez Cerro, su partido político. Ya, Unión Revolucionaria es el partido de Sánchez Cerro. Por su parte, la clase media, los sectores populares, logran consolidarse en el ámbito de la vida política. Aunque la oligarquía hará todo lo posible por evitar que dichos grupos adquieran un papel demasiado influyente. Ya, en el desenvolvimiento de la vida nacional, el periodo de tercer militarismo abarca los gobiernos de Luis Sánchez Cerro, Óscar Raimundo Benavides, y tradicionalmente se considera como inicio de la época de la Revolución de Arequipa, llevada a cabo por Sánchez Cerro, por medio de la cual este último pudo llegar al poder. Claro. Bueno, acá estamos hablando de Sánchez Cerro, estamos hablando del partido político de la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, estamos hablando de los militares que se van a enfrentar al APRA. Recuerde que el APRA nunca pudo ver al partido de los militares, ¿no? Siempre ha habido un odio encarnizado entre ellos. Bueno, entonces Sánchez Cerro es el mayor representante del tercer militarismo. Tenemos que Sánchez Cerro lo van a apoyar, lo van a apodar el Mocho. Y sabemos que Sánchez Cerro es el que le va a dar el golpe de Estado al mal gobierno de Leguía, que había gobernado 11 años, ¿no? 11 años de gobierno, 11 años de dictadura y 11 años de dependencia con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como vivimos dependientes de los Estados Unidos, ¿no? Nace el capitalismo norteamericano. Bueno, ya con las obras de Leguía sabemos que también se había hecho 10 empréstitos con Estados Unidos. Entonces va a ser bastante dura la vida, ¿no? Con el gobierno de Leguía. Entonces esto va a ocasionar la crisis social en el Perú. Hay una crisis social en trabajo, en moral, en todo, culturalmente, económicamente. Hay una crisis bastante dura para el Perú. Entonces Sánchez Cerro va a gobernar desde 1931 a 1933. Luego de haber tomado el poder a través de un golpe de Estado, Sánchez Cerro es obligado a renunciar al gobierno y a postular en nuevas elecciones. Sánchez Cerro se presentó y ganó las elecciones a través de la agrupación política Unión Revolucionaria y el partido de Sánchez Cerro. Durante su gobierno se favoreció a los grupos latifundistas y a la oligarquía exportadora para poder reactivar nuestra economía, ¿no? Entonces, sabemos que Basadre lo va a llamar el tercer militarismo después de la crisis social. Tercer militarismo después de la crisis social, no se olviden, ¿no? Entonces el Perú estaba en crisis. No lo deja terminar su gobierno Leguía. Recuerde que es un gobierno prácticamente un gobierno bastante duro para el Perú. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesora, Dime. ¿qué grado tenía Sánchez Cerro cuando dio golpe de Estado? Comandante Sánchez Cerro. Comandante. ¿A los Miss, cuántos años? Dime. ¿A los cuántos años? ¿27? No, él no tenía 27 años, tenía 33 años más o menos. Ya, gracias. 27 años tenía la mar. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿qué significaba latifundista, Miss? Ya. La palabra latifundista quiere decir los dueños de las grandes extensiones de tierra en la sierra. Porque recuerde que él pacta con ellos y con la oligarquía para poder exportar y levantar nuestra economía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que preguntar? ¿Algo, chicos? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. El tercer militarismo, obras del presidente Sánchez Cerro, 1930, él no lo deja terminar porque Leguía debería haber terminado en el 30. Dispuso la aplicación de fondos predesocupados que se recaudan a través del correo y algunos otros ingresos,
¿no? Va a colocar impuestos, pues, para poder tener fondos del Estado. Se dieron leyes en beneficio de los trabajadores urbanos. Se señalaron rentas especiales dado que se estaba en cierres en un enfrentamiento con Colombia. Claro, se va a dar el enfrentamiento con Colombia y la batalla se va a llamar Guaypí. Ya. Se creó la Jefatura Superior de Defensa Nacional y la Junta Económica de Defensa. Se dispuso la construcción de cuarteles. Recuerden que él es del ejército. Se ordenó la construcción del Hospital de Sanidad Las Palmas y se renovó todo el material bélico. Ya. Recuerden que es un militar. En lo económico, se adaptaron diversas provisiones para apoyar a los empresarios nacionales y ayudar a la industria pesquera. Recuerden que él es un militar que se va a dedicar a apoyar a los del Perú primero y luego para exportación y a las pequeñas industrias pesqueras para reactivar las pesquerías. Se dio la ley de protección para las brigadas de lavado de oro. Se ordenó la supresión de los derechos de minas a las compañías peruanas de valores. Creación del Banco Industrial y protección al ahorro. Reducción de los intereses de las casas de préstamo. Protección a la industria nacional, entre otros. O sea, se va a proteger todo lo nacional para poder reactivar nuestra economía, ¿no? Así al lavado de oro, a la industria nacional, a la industria pesquera peruana, al banco industrial. Se va a crear un banco industrial. Recuerde que él va también, a ver, ojalá que venga acá. Beneficio a la población. Se desarrolló la construcción de caminos como la carretera central, caminos del río Pichis, la carretera Pucallpa, camino a Canta, Huánuco. Progresaron la sobreirrigación, o sea, agua para irrigar, para hacer llegar a las zonas más alejadas como la Pampa de la Joya en Arequipa. En Ica se hicieron obras de defensa. Con lo que respecta a la educación, se dispuso la creación de escuelas modernas, prácticas y especializadas. Eso es en cuanto a la población debería beneficiarse. En cuanto a la situación política, debido a la crisis económica del Perú en 1929, trajo de Estados Unidos a nuestro país una misión Keimer. Es una misión económica para poder mejorar nuestra economía norteamericana. Se estabilizó la moneda peruana de sol de oro. Se creó el Banco Central de Reserva de Perú. Se establece el primer día de mayo como Día del Trabajador, no como día de descanso remunerado. ¿Quién crea el Banco Central de Reserva? ¿Quién lo crea? A ver, chicos, ¿quién lo crea? El Banco Central de Reserva de Perú. Leguía. ¿Cómo que le guía? ¿Quién lo crea? Luis Sánchez Cerro. Sánchez Cerro lo crea. Yo en clase pasada dije, hay dos palabras que es distinto, ¿no? Recuerden que Sánchez Cerro inicia, pero lo funda Sánchez Cerro. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado. Hay que saber utilizar las palabras. Lo inicia la construcción Leguía y lo va a fundar Sánchez Cerro. ¿Y qué significa el Banco de Reserva Nacional del Perú? ¿Por qué es importante este banco? ¿Por qué se preocuparon en establecer el Banco Central de Reserva? ¿Por qué es importante? Ahí guardan los fondos monetarios, Miss. Es la garantía del Perú, ahí está el oro y la plata del Perú. Son los fondos de reserva de Perú, ¿ya? Son los fondos de reserva de Perú. Establece el 1 de mayo. ¿Qué les recuerda el 1 de mayo? A ver, chicos, ¿qué les recuerda el 1 de mayo? ¿Trabajador? El día El Día del Trabajador.
Ahí se va a reconocer el día del descanso remunerado. Si tú descansas, te tienen que pagar, ¿no? Ya. Y si no, si tú lo trabajas, te tienen que pagar el doble. Entonces, ¿cuál fue el beneficio más importante para la población? El más importante. Tiene 3 beneficios, pero ¿cuál es el más importante? La fundación del Banco de la Reserva. No, en cuanto a beneficio a la población. La construcción de la carretera central. ¿Cuál? La construcción de la carretera central. Claro, la carretera central, la carretera a la selva, ¿no? Hasta Pucallpa. También la irrigación para que poder reactivar nuestra agricultura. Todo eso era beneficioso. ¿Ya? En cuanto a la Profesora, política, dime. Antes que la demore, en el PPT anterior decía algo sobre la misión Kenmer. ¿De qué Ya, trata? claro, ahí lo tienes. Bueno, la misión Kenmer es una misión norteamericana que trajo, ya, que trajo al Perú. ¿Para qué? Para mejorar nuestra economía, porque nuestra economía estaba en crisis, igual que Estados Unidos. Estos eran economistas norteamericanos para poder elevar nuestra economía de Perú. Es la misión Kenmer, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Está claro, ¿no? Misión económica que trajo nuestro país para dar mejoras económicas a nuestro país. Ya. La situación política social. Se promulga la ley de emergencia, así se llama el gobierno de Sánchez Cerro. Ley de emergencia. ¿Por qué va a dar la ley de emergencia? Recuerde que el Perú estaba en crisis. Toda la gente venía a Lima a pedir trabajo, empleos. No, a ver, las mujeres salían con sus niños, con sus ollas vacías. Entonces era bastante dura, dice. Se promulgó la ley de emergencia que sirve para imponer el orden público. O sea, ahí toda la gente que salía a marchar violentamente eran reprimidas. Se promulgó la Constitución de 1933, se concede el voto a la mujer en elecciones vecinales o municipales. Por primera vez la mujer vota. Por primera vez la mujer vota, ¿no? En elecciones municipales. Ya. Ahora, yo hago una pregunta, a ver si se recuerdan. ¿Qué constitución es reemplazada? ¿Qué constitución había regido la vida republicana en el gobierno de Leguía? ¿Cómo se llamó esa constitución? A ver, chicos. Repita la pregunta, por favor. ¿Ah? ¿Puede repetir la pregunta, profesora, por favor? Ya. ¿Qué constitución fue reemplazada por Leguía? Porque ahí dice, promulgó Sánchez Cerro la Constitución de 1933. ¿Qué constitución fue reemplazada? De 1920. La de 1920, correcto, alumna. Y esa constitución es de Leguía. Él la va a borrar, ¿no? Va a borrar esa constitución y va a crear la constitución de 1933. Una constitución que no va a permitir que se reelijan. Ya va a anular todas las reelecciones. Y también va a perseguir a los partidos políticos que estaban haciendo tantos problemas como al APRA y de izquierda. Aparecen los primeros partidos políticos en masa en nuestro país, en nuestro pueblo. El Partido Socialista de José Carlos Mariátegui, el Lenin peruano, la Chira, como lo llaman, y el partido de Haya de la Torre, el APRA, de Víctor Raúl Haya de la Torre, Acción Popular Revolucionaria Americana. Entonces van a aparecer estos partidos políticos. ¿Y alumnos? Ya. ¿Alguna pregunta? Recuerden que el partido del APRA, ¿dónde nace? Eso lo vimos en clase pasada. México, México. ¿En qué año? ¿En qué año nace el partido del APRA? En 1924 en México, pero ¿este partido es de quién?
¿De las clases populares o de la clase media? Populares. Las clases medias y populares. En cambio, el Partido Socialista es del pueblo, ¿no? Socialista, no es de izquierda, no es comunista, socialista. Recuerda que eso nace en la URSS, ¿no? Entonces, Mariátegui, claro. ¿Quién es antiimperialista? ¿Quién es anti-yanqui? ¿Quién no quiere a los Estados Unidos? Nace con esa ideología. El APRA, alumnos. Fin del gobierno de Sánchez Cerro. Este gobierno acaba de manera inesperada tras la muerte de Sánchez Cerro, hermano de un joven aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva. Bueno, les contaré, ¿no? Que el gobierno de Sánchez Cerro se llamó Año de la Barbarie, porque había enfrentamiento entre militares y apristas, se mataban entre ellos, ¿no? Bueno, los apristas eran conocidos como los búfalos. Entonces, si tú te oponías a su gobierno, hasta alguna ideología, ellos entraban y te mataban. Entonces, era bastante dura la vida entre los apristas y el partido de, ¿cómo se llama? El partido de los militares, ¿no? Profe, pero eso no es terrorismo. Podían ver, no se ¿Eso no es terrorismo? Alumno, yo no he hablado de terrorismo todavía. No, o sea, si el APRA era tan radical, ¿no se consideraría como terrorismo? Por ir en contra de su partido político, asesinarte no es algo muy extremista. No, porque todavía los terroristas todavía no nacen acá. ¿Correcto? Yo le estoy explicando y de ahí yo voy a llegar al terrorismo. ¿Me entiende, no? Ya. ¿Por qué se le llama año de la barbarie? Estoy diciendo. Año de la barbarie, ¿por qué? Porque hay enfrentamiento entre militares y apristas. Hay muchas matanzas. Una de las matanzas más grandes que ocasionaron los apristas es en Trujillo, en el cuartel Donaman. Ahí se va a matar a cualquier cantidad del ejército, ¿no? Entonces, desde ahí ya venía la rencilla, ya venía la rencilla entre apristas y militares. Usted, por ejemplo, si que ha estado en el colegio, por ejemplo, el presidente Ollanta Humala con el gobierno de Alan García se insultaban porque no se llevan. Y eso viene acá, eso es histórico. Eso viene acá, desde el momento en que se produjo la masacre en Trujillo, en el cuartel Donaman. Por eso se va a llamar Año de la Barbarie. Y en venganza, los militares agarraron a todos los apristas y los afusilaron en Chanchán, ¿no? Ellos eran búfalos porque imponían sus ideas, ¿no? Eran asesinos en esa época. Recuerde que todavía no podemos hablar de terrorismo. El terrorismo nace a consecuencia de esto, ¿no? Había una crisis política. Ellos nacen como guerrilleros, primero guerrilleros. Así como ahora que nosotros decimos, no, que son héroes nacionales, son jóvenes que han muerto, que héroes nacionales y estaban metidos en muchas cosas negativas. Entonces está muy infiltrado el terrorismo. Ahí sí aparece el hoz y martillo. Aquí todavía no. Aquí hay una crisis social, una crisis política por enfrentamiento del pueblo que estaba representado por el APRA, y el APRA, bueno, manejaba sus cosas hasta la muerte. Entonces por eso se va a llamar Año de la Barbarie y da la ley de emergencia porque había muchas muertes. Entonces parece que a Sánchez Cerro ya había sido atentado en Miraflores, primer atentado. Y bueno, como usted ve ahí el carro, usted en el PPT ve en el carro, que a él le gustaba andar a capot descubierto, no le gustaba ni inclusive andar con su resguardo presidencial. Entonces a él le gustaban mucho las carreras de caballo. Y ya había sufrido un atentado de parte de los apristas porque él los había reprimido, los había fusilado, ¿no? Entonces, Sánchez Cerro se descuida, dice. Cuando va al hipódromo de Santa Beatriz, porque ahora funciona en Monterrico, en Santa Beatriz, en Campo Marte, ¿no? En Santa Beatriz, él va a ser asesinado porque estaba solo, dice. Le van a dar un disparo. Bueno, pero dicen que el disparo sale de la mano de Abelardo Mendoza Leiva, un aprista, pero el autor intelectual va a ser, que paseaba por los caminos, va a ser Óscar Raimundo Benavides, otro militar oligarca.
Recuerde que Sánchez Cerro fue un militar arequipeño. Él venía del pueblo de Arequipa. Entonces, en cambio, el otro era limeño, oligarca, rico, ¿no? Estaba con las grandes esferas, con el capitalismo norteamericano. Entonces, no admitía a Sánchez Cerro como presidente de Perú. ¿Ya? Entonces, si a ustedes le preguntan, ¿no? Abelardo Mendoza Leiva es el autor intelectual del asesinato de Sánchez Cerro, sí. ¿Cuándo muere? El 30 de mayo el 30 de mayo de 1933. ¿Ya? Él va a morir en manos, pero ¿quién es el artífice, el creador, el autor intelectual? Es Óscar Raimundo Benavides, otro militar. Lo quería sacar de camino a Sánchez Cerro. ¿Ya? Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que preguntar? Dime. Miss, yo tengo una pregunta. En la Dime. nueva constitución que estableció el presidente Sánchez Cerro, matar al presidente tenía que haber tipo cadena perpetua o algo así. Claro, él da la pena de muerte. Él da la pena de muerte en la Constitución. Y la quita Bermúdez, otro militar. Inclusive, gracias a él, dice que se evitó muchos conflictos con la pena de muerte, internamente y externamente, ¿no? Miss, Es una un militar pregunta. que la tiene que dar, pues, es un militar. Dime. Entonces, el joven Abelardo Mendoza Leiva fue fusilado. El joven Abelardo Mendoza Leiva no es afusilado, no aparece ni más ya. Abelardo Mendoza Leiva simplemente lo mata y se va. Porque tú sabes que los aprisas siempre se iban al extranjero. Huyen. ¿Alguna otra pregunta? Recuerde que hay dos asesinos. El asesino, o sea, el que tiene el arma, ¿no? Y el intelectual, el que da la idea. Este es el que hace el disparo, Abelardo Mendoza Leiva. En Campo Marte, en Santa Beatriz, no en Monterrico, porque ahora el hipódromo está en Monterrico. ¿Alguna otra pregunta? Algo que preguntar después, que no haya duda. ¿Ya? Entonces, Sánchez Cerro está muerto. ¿Quién debe de gobernar? Su verdadero asesino. ¿Ya? Ahora, yo les digo a ustedes, Sánchez Cerro va a crear una nueva constitución para que no se reelijan. Y es el que da la ley de emergencia porque el Perú estaba en crisis económica, política, social. Segundo, gobierno de Óscar Raimundo Benavides. ¿Recuerden el primero? ¿No? El primer gobierno de Benavides, ¿cómo era? A ver, ¿cómo era el primer gobierno de Benavides? A ver, alumnos. Porque este es el segundo, ya ustedes han estudiado el primero. Y el primero hizo golpe de Estado. ¿Ah? El primero fue un golpe de Estado por parte de él. ¿A quién? Billinghurst. A Billinghurst, muy bien. ¿Y cuál es lo más característico de su gobierno? La crisis económica. La crisis económica. No, Solo duró un año. señores. ¿Cuál es el hecho más importante de su gobierno? Y más fuerte, están hablando como gatitos. Estalla la Primera Guerra Mundial. Claro, ese es el hecho más fuerte. Y consecuencia de la Primera Guerra Mundial es la crisis económica. Consecuencia, ¿no? Ya, esa es una consecuencia. A usted le preguntan, ¿cuál es el hecho más importante? No va a decir la crisis económica, pero ¿por qué se da esa crisis económica? Le van a hacer otra pregunta. En cambio, si usted contesta correctamente, no le van a hacer otra pregunta, ¿no? Entonces, afrontó el estallido de la Primera Guerra Mundial y la consecuencia fue la crisis económica. Segundo gobierno, otra vez Piñoso. Óscar Benavides llega al poder tras la muerte de Luis Miguel Sánchez Cerro, que viene de Arequipa y le da golpe de Estado a Leguía. Óscar Benavides suscribió la nueva constitución que reemplazó a la de 1920, la de 1933. La Constitución de 1933 mantuvo vigor hasta 1979, hasta el gobierno de Bermúdez.
Las prioridades de Benavides eran poner fin al conflicto con Colombia. Recuerden que el conflicto se da con Sánchez Cerro y acá se tiene que poner fin. Y calmar la agitación política interna, ya que en el mandato de Sánchez Cerro, hasta Benavides se sometió a elecciones, ganó Luis Antonio Eguiguren, pero fue anulada y Benavides asumió el poder de 3 años más. Bueno, se dice que en otros textos, dice, ¿no? Porque hay que leer bastante, dice que Luis Antonio Eguiguren era el representante del APRA, y como los apristas no eran bien vistos por los militares, por eso que anulan su elección. Porque él convoca, ¿no ves que cómo sale elegido Óscar Benavides como presidente de Perú? ¿Cómo sale elegido? Sánchez Cerro. A ver, ¿cómo sale elegido, chicos? Era militar, era un Por golpe de militarista por golpe de Estado. Él ingresa por golpe de Estado, pero luego Sí. el Congreso lo nombra presidente de Perú. Y el Congreso le dice que él convoca elecciones para que haya un presidente elegido por el pueblo, pero como hicieron trafa, los apristas, como siempre, entonces, ¿no? Él terminó de gobernar 3 años más. Prácticamente un gobierno. Que eso era lo que quería. Hechos importantes en el segundo gobierno de Benavides. Se dio la ley de amnistía general. Amnistía quiere decir paz. ¿Qué dice el alumno? No lo entiendo. ¿Podría retroceder un segundo para la captura? Listo, mis gracias. Ya. Bueno, recuerde que la ley viene de amnistía, amistad general. Él va a gobernar, dice, no quiero tener ningún problema con mis vecinos. Se promulgó el Código Civil de 1936, ¿no? El Código Civil que decía que debería trabajar en paz tanto internamente como externamente. Y recuerde que el APRA regresa, ¿no? Porque el APRA, bueno, va a ser perseguido por Sánchez Cerro, ¿no? El país comenzó a entrar en una etapa de prosperidad a causa de las exportaciones agrícolas, ¿ya? Fueron reconstruidas el muelle naval y el dique del Callao. Se construyeron las actuales sedes del Poder Ejecutivo, o sea, se remodeló el Palacio de Gobierno. Ojo, importante, ¿eh? Porque recuerde que antes era una casucha nada más. Acá se va a modernizar. Recuerde que el modelo que se va a realizar el Palacio de Gobierno es neoclásico. Legislativo, el poder de la justicia o injusticia del Perú, judicial, Palacio de la Justicia. Y el Instituto de Seguro Obrero. Todo lo que es obrero va a ser en beneficio del pueblo. ¿Algo que preguntar de Benavides, el hombre de la paz y concordia? Voy a trabajar en paz, voy a dejar que los partidos políticos regresen al Perú. Profesora, eso de la paz y concordia significa el perdón de los presos políticos, ¿no? Claro, por eso estoy diciendo, voy a trabajar con el APRA y el partido de izquierda. En paz, ellos vuelven. No van a ser perseguidos como el Sánchez Cerro lo perseguía, a pesar de que este es militar, ¿eh? Pero va a consentir mucho a los partidos políticos. ¿Algún beneficio sacaría? Pues entonces se va a dar el problema también con Colombia. Con Sánchez Cerro se dio el combate de Huaypi y este va a procurar no enfrentarse a los países vecinos. En el aspecto político, Benavides hizo un gobierno personalista y se apoyó del ejército. Se dio una ley de amnistía general. Regresaron los personajes públicos, ahí está el APRA, que estaban deportados. Salieron los que se encontraban en la cárcel. Los partidos políticos volvieron a abrir sus lugares de trabajo. El partido aprista continuó con la oposición porque el gobierno recurrió a medidas violentas. Por consiguiente, la oposición de este partido se mantuvo clandestinamente. Se regularizó el orden público. La nación defendió el gobierno de Benavides, lo que trajo la paz social que tanto se esperaba, paz y concordia. Se realizó el primer Congreso General de la República.
se promulgó el Código Civil. Casi al terminar su gobierno decide promulgar un plebiscito para reforzar, en cuanto al poder del presidente de la República, ciertas reformas, dándole 6 años de gobierno. Imagínense ustedes. 6 años de gobierno. ¿Ya? Paz y concordia. Primer Congreso General de la República. Recuerde usted que el APRA y el Partido Izquierda vuelven a sus lugares de trabajo. El pueblo lo va a apoyar a pesar de que es un gobierno egoísta, muy personalista. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ya, ahí está claro. En el aspecto político, fue desapareciendo la crisis económica, se cumplió el presupuesto favorablemente, se restauran las finanzas nacionales y resurgió el crédito internacional, los empréstitos extranjeros no fueron necesarios, suprimió el impuesto al redaje, la industria del comercio nacional se ven afectados por la Segunda Guerra Mundial. En la primera, ¿cuántos presidentes gobernaron la Primera Guerra Mundial? 2. 2. En la segunda van a ser 3. Este es el primero estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está, usted mismo lo está viendo. Está el Código Civil. Puede venir esta pregunta, ¿no? En el aspecto social, ¿no? Se finalizó con la construcción del terminal marítimo del Callao, dique seco. Se inicia la edificación del puerto Matarani. Se van a efectuar obras de agua y desagüe y irrigación, aunque eso también fue con Sánchez Cerro. Por el cuarto centenario de Ciudad de Lima se modernizó la capital. Se reconstruye el Palacio de Gobierno y se acabó la construcción del Palacio de Justicia. Se instituyó el seguro obrero. Todo lo que es obrero para los obreros, él lo va a dar. Se instalaron barrios obreros y restaurantes populares. ¿Ya? Se construyen varios caminos. Uno de ellos la carretera de aislamiento, la carretera panamericana y además caminos a la selva que acabaron con el aislamiento geográfico de nuestra sierra con todo el país. Se abrió la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Algo que preguntar? ¿Cómo es eso que se reabrió la Universidad Mayor de San Marcos, Miss? Recuerde que la Universidad Mayor de San Marcos estaba cerrada desde la época de la guerra con Chile. Recuerde que hubo una reconstrucción que la hizo Ricardo Palma, pero no se terminó de reconstruirla. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Estaba cerrada. Cuando dicen reabrió, es abrir la puerta de San Marcos para que inicien sus estudios los universitarios. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta, entonces pasaremos. En el aspecto cultural internacional militar, trató de solucionar pacíficamente los conflictos internacionales con una política realista de solidaridad continental. Por ejemplo, el problema con Colombia del gobierno anterior se solucionó mediante conferencia entre delegados de ambos países en Brasil, con la intervención de este último. Consecuentemente, la condición, la vida de los peruanos que vivían cerca de la frontera con Colombia mejoró. Se dio la reunión de la 8ª Conferencia Internacional Panamericana, 1938, a la cual asistieron los principales políticos de América. Se reorganizó el ejército, otorgándose nuevo armamento y construyéndose nuevos cuarteles. Se realizó el Congreso Internacional Americanista, reunión de principales estudios de la fama mundial. Ya, bueno, eso es en cuanto a cultura, ¿no? Ya, esta es la vida de los peruanos. Se pierde la etnicidad acá, ¿no? Que no querían pertenecer a Colombia, sino hay una lucha acá, ¿no? ¿Ya? Pero lamentablemente los gobiernos no pueden solucionar nada. A ver, ¿alguna pregunta acerca de este conflicto? Si no hay, bueno, nos vamos a la crisis de 1929.
A partir del 19 de octubre de 1900 la situación comenzó a ponerse color de hormiga, ¿no? Fue entonces que el jueves 24 estalló el pánico en la bolsa de Nueva York. Ese día se pusieron a la venta 12.894.650 acciones. Y la demanda fue casi nula. El descenso de las cotizaciones osciló entre 12 y 15 enteros. Un grupo de banqueros y hombres de negocio intentaron frenar la caída comprando acciones. Gracias a ellos, el viernes y el sábado parecían que se iban a detener bajo la lupa. Pero el lunes 28 comenzó un desastre. El índice de Times o Tiempo bajó 49 enteros. Y el más desastroso de la historia, Wall Street. Se ofrecieron a la venta de 33 millones de tributos y los índices bajaron de nuevo. Ya. ¿A qué se refiere esto? A ver. ¿A qué se refiere algunos? La caída de bolsa de valores ¿De dónde? en Wall Street. ¿De dónde, pues? ¿De dónde está el Wall Nueva Street? York. En Nueva York. ¿Y en qué afectó? La economía. Por supuesto, estamos hablando de economía. Afectó al pueblo, alumnos. Una crisis económica no afecta al rico, al pueblo. No, y si es al pueblo, bueno, el pueblo va a estar con su jueves negro, porque todos los índices bajaron. La bolsa había quebrado, la crisis fue inevitable. Se extendió el sistema bancario a la industria, al comercio, a la agricultura estadounidense. Debido a la baja espectacular a los precios de las acciones, muchas particulares y empresarios Profesora, perdieron grandes fortunas, sus consecuencias se sintieron en todo el mundo y perduraron hasta la Segunda Guerra Mundial. Dime. profe, yo tengo entendido que lo de la bolsa de valores, el quiebre fue porque se ofrecía más dinero del que había, ¿no? Ya que en ese tiempo era todo más, o sea, es como que tenían más dinero en créditos que en efectivo. ¿Es cierto eso? O sea, ese es lo que entiendo yo por lo que pasó en Nueva York. Si te dicen quiebra, ¿qué entiendes por quiebra? Si tú tienes crédito, porque tienes más valores, o tienes quiebra y tiene menos valores. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Menos valores? Claro, si es quiebra, alumno, el país estaba en quiebra, estaba quebrado. Estados Unidos estaba en crisis. ¿Tú te acuerdas del presidente Obama? Sí. ¿Te acuerdas o no del presidente Obama? Sí. Ya. Cuando él estuvo como presidente, también Estados Unidos sufrió la baja de la bolsa de valores, quiebra total, Wall Street. Y están siendo una potencia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su bolsa de valores bajó, pues. ¿Pero por qué baja, Miss? ¿Por qué baja? Porque hay otros países que son mucho más superiores tecnológicamente, económicamente que él. Entonces no hay compras, pues. No hay compra, no hay movimiento. No hay movimiento económico. La gente invierte en otros. Claro, en otros países. Entonces la inversión no es en Estados Unidos, no solamente, en los países más ricos que Estados Unidos. Dice, ahí tenemos a los árabes, los chinos, japoneses, ¿no? Ya no es Estados Unidos nada más, pues. Hay competencia ahí. Entonces la bolsa quiebra y nosotros como país dependiente del capitalismo norteamericano caemos, pues. Pero mira tú, escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando se da la crisis del 2009 con el presidente Obama, la caída de bolsa de valores, el Perú no lo sintió. No hubo marchas ni ollas vacías. ¿Por qué no lo sintió? Nosotros estábamos siendo gobernados por el presidente Alan García, el segundo gobierno, no el primero, porque el primero fue desastroso. Entonces le pregunta a los grandes inversionistas,
porque cuando no hay inversión en el Perú, es fatal para nosotros, porque todas las empresas vuelan del Perú, ¿no? Entonces le preguntaron al presidente, los periodistas extranjeros, ¿por qué el Perú no cae? ¿Y qué dijo Alan García? El BCR tiene dinero suficiente para poder salir de esta crisis mundial y a nosotros no nos va a afectar. Hay dinero en el BCR. Hay oro, tenemos garantías, por eso que nosotros estamos bien. No es porque Alan García ha sido el mejor presidente, no. Él estuvo vigilado, el Congreso lo vigilaba y lo amenazó y le dijo que no tocara las arcas del Estado porque esa es nuestra garantía, el BCR. Por eso no nos afectó. Miren, Estados Unidos estuvo mal durante el gobierno de Obama y Obama gobernó 2 veces. Cae España, la crisis en Europa por la Comunidad Europea. Cae Francia. Inglaterra no, porque ellos tienen su propia libra esterlina y era más pesada que el dólar y el euro. El Perú no cae, alumnos. Hoy día nosotros estamos sufriendo la pandemia, ¿no? Hay crisis económica, pero la crisis no es tan dura todavía. Por eso dicen, ¿no? Hay que pensar bien las cosas para hacer. Bueno, no me quiero meter en esos problemas. Bueno, estamos hablando de Oscar Raimundo Benavides y la crisis de 1929. Estados Unidos sale de esa crisis con el presidente Franklin Roosevelt, ¿no? Porque los presidentes que han hecho que Estados Unidos salga de esa crisis, por ejemplo, en el 1929, ha sido Franklin Roosevelt y con Obama ha sido Trump. El presidente Trump, aunque sea antipático, racista, pero ese hombre es industrial, es millonario, es empresario y sabe cómo mover a su país. Da mucho apoyo a las empresas estadounidenses. Claro, él ha movido muchas empresas. Ahora, ¿cómo será Estados Unidos con ese nuevo presidente? Porque le han ganado a Trump, ¿no? Bueno, entonces eso era lo que pasó, un país quebrado. ¿Quién no prestaba? Nadie te quiere prestar. Y tú sabes que cuando hay esta clase de especulación en cuanto a un país quebrado, ningún empresario quiere venir al Perú. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren venir a Perú? Acá lo dice, perdieron grandes fortunas. Sus consecuencias se sintieron en todo el mundo y perduraron hasta la Segunda Guerra Mundial, dice, para levantarse Estados Unidos. Imagínense a nosotros que somos un país pequeñito. Entonces, alumnos, miren ustedes, hay que analizar bien el texto. Efecto de la crisis mundial en el gobierno de Estados Unidos. La crisis fue de tal magnitud que alcanzó niveles catastróficos y que repercutió en la economía y hasta socialmente en todo el mundo, porque todos eran países dependientes del capitalismo, ¿no? Y en mayor o menor medida se salvó la Unión Soviética, la URSS, porque eran también potencia en esa época. La producción industrial se redujo en el Perú del 50%. Las ventas de automóviles cayeron 65%. La desocupación aumentó en 1.5 millones a 13 millones. Aumentó. No había trabajo, la gente estaba desesperada. Había colas y colas, no había qué comer. Nadie se dedicaba ya a invertir en nuestra patria. La agricultura fue uno de los sectores más afectados. Muchos de ellos emigraron a otros estados como California a dedicarse a sembrar frutos. Eso pasó en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos del norte y del sur, ¿no? Las acciones, los títulos de la deuda pública bajaron de 5 a 6 veces mayor su valor nominal. Pues de la década de 1870 no se había producido nada comparado con lo que sucedió en 1929. Todo esto significó el alza de costo de vida, el quiebre de muchas entidades financieras como bancos, empresas. Más de 5,000 bancos quebraron. La producción de crédito, nadie prestaba, las huelgas, el hambre y la
devaluación del dólar hizo que haya una crisis mundial económica. Nos afecta. ¿Por qué nos afecta la crisis mundial, alumno? ¿Por qué nos afecta? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué nos afecta? A ver, chiquitos, ¿por qué nos afecta? Porque somos subordinados de países con potencia que si ellos participan en la Segunda Guerra Mundial... Claro, muy bien, pero eso se llama dependencia del capitalismo. Somos dependientes del capitalismo, no es subordinado. Somos dependientes, ¿ya? Porque estamos hablando de un capital, de la parte económica, ¿ya? Subordinado se aplica cuando es persona. ¿Entendido? Sí. ¿Ya? Entonces somos dependientes del capitalismo. Nosotros habíamos nacido, no, o sea, éramos bastante mayormente dependientes del capitalismo con el gobierno de Leguía, ¿no? Ahí se nos notó realmente la dependencia atroz que tuvimos con este país. Porque recuerde que Leguía se hizo más de 10 empréstitos para obras públicas. Robó que dio miedo, ¿no? Ya, impacto en el Perú ahora. Miren ustedes, acá viene más claro todavía. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña, Inglaterra, ejerció la hegemonía económica peruana. Sin embargo, eso no posibilitó un desarrollo significativo de las inversiones directamente norteamericanas en el Perú. El término de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, puso también fin a una excepcional coyuntura que permitió el desarrollo de la economía de exportación peruana y el fortalecimiento del tráfico peruano norteamericano. De agosto de 1922 a 1929, tras las exportaciones peruanas, se restablecieron nuevamente por una creciente función de capitales norteamericanos ligados al comercio exterior y a los altos precios de venta del azúcar. Esta recuperación empezó o no llegó a los niveles alcanzados durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como promedio anual, el valor anual del comercio entre Estados Unidos y el Perú entre 1922 a 1929 osciló alrededor de los 40 millones de dólares. Fue una expansión además que atravesaba por cortas recesiones como la de 1923, 1925, 1926, la que se debieron a la crisis estacionales, caída de los precios del algodón y desajuste en el mercado monetario interno. Bueno, es que el Perú no pudo reactivarse realmente, ¿no? Así hay exportación del azúcar, del algodón. Recuerde que si aparece ya una competencia, por decir que reemplace al azúcar o al algodón, bueno, las exportaciones peruanas van a caer, ¿no? Y si caen las exportaciones peruanas, también cae el precio del algodón, del azúcar, del pescado, etcétera, ¿no? Entonces, si cae, pues nuestra economía también caerá, ¿no? Entonces, se pagaba un precio justo, muy alto, pero lamentablemente después de la Primera Guerra Mundial, este promedio bajó, ya. Entonces, Estados Unidos y su relación con el Perú, pues también, ¿no? Va a ser un poco crítica, ¿no? También va a pagar Estados Unidos lo que puede, ¿no? Más que todavía nosotros somos un país moroso que debe, entonces va a afectar mucho más económicamente. Ese fue el impacto. Impacto del Perú. En esos años, el algodón y el cobre, ahí están las materias primas, y el grado de crecimiento del petróleo constituyeron las principales mercancías exportadas del Perú hacia los Estados Unidos. Como se sabe, se puede apreciar el mercado norteamericano era ya el más importante para la colocación de las materias primas peruanas. O sea, tú le vendías a Estados Unidos materia prima y ellos colocaban tu materia prima al mercado mundial. El algodón y el azúcar, el cobre y el petróleo, los bienes del capital y alimentos y bebidas, por otra parte, constituían los principales rublos importados por el Perú de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, pues, nosotros no éramos vendedores directos, éramos indirectos. Por eso que Estados Unidos le pagaba, pues, lo que le daba la gana. Ahí estaba Benavides con su esposa en las grandes fiestas sociales, con abrigo de min, mientras que el pueblo se estaba muriendo de hambre. No había trabajo, la gente estaba en las calles, ¿no? Bastante duro este gobierno, ¿no?
Pero usted ve, ahí está el PPT, ¿no? Así que no estamos hablando de más. Bien vestidos, bien comidos, bien gordos, y el pueblo bien languideciente, sin zapatos y sin nada. Ya, a ver, ¿alguna pregunta? Este fue el mal gobierno de Óscar Raimundo Benavides. ¿Ya? El hombre de la paz y concordia. Bueno, Del otro primero, presidente... sí. ¿Ah? El segundo fue el peor gobierno de Sí, Benavides. claro, pues El le primero, afecta... igual, El primero también, ¿no? Porque por eso le digo piñoso, presidente piñoso, en sus dos gobiernos. Porque los dos gobiernos fue tan piñoso por malo, porque uno entra por golpe de Estado, el otro también, y luego el Congreso lo apoya, a pesar que había dado muerte. En el primero lo destituye bien. O sea, le ingresa por la pata de los caballos, y por eso que también sale, pues, con un gobierno desastroso, con desaprobación. Ahora va a gobernar otro gobierno que va a continuar con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Este se va a desarrollar y Benavides va a empezar con con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Este desarrollo es la palabra clave para que usted vea cuál de los presidentes, porque puede confundirse, ¿no? Dice, a ver, ¿con qué presidente estalló la Segunda Guerra Mundial? Estallido con Benavides. ¿Con qué presidente se desarrolló la Segunda Guerra Mundial? Manuel Prado. Prado Ugarte. ¿Con qué presidente se desarrolló y terminó la Primera Guerra Mundial? Prado. Primera Guerra. Oscar Benavides El y mismo, el mismo. José Pardo y Barrera. Claro, con José Pardo y Barrera, ¿ya? Entonces, son dos palabras que te van a cambiar. En la Primera Guerra Mundial son recuerden, dos presidentes, y en la Segunda Guerra Mundial son 3 presidentes, ¿ya? Bueno, Manuel Prado Ugarteche. Bueno, este es de familias muy millonarias, los Prado, ¿no? Hasta hoy. Afrancesado. Es el gobierno, ¿no? Que va a derrotar al gobierno fascista en las elecciones de la Unión Revolucionaria. Recuerden que el gobierno fascista ha sido el partido de Sánchez Cerro. ¿Ya? El gobierno populista, político, de control de precios, una política de control de precios, aumento de sueldo, intervención de los Estados Unidos en la economía peruana. Sí, porque dice que este presidente permitió que el presidente Roosevelt viniera al Perú. ¿Ya? Entonces, y él también iba constantemente a Estados Unidos. Y bueno, y tuvo como ministro de Relaciones Exteriores a Raúl Porras Barrenechea, un historiador. Y dice que Raúl Porras Barrenechea mucho le gustaba estar en Cuba, porque era de tendencias izquierdistas. Cuando Estados Unidos se entera de eso, que Raúl Porras Barrenechea, un buen historiador, peruano, era el ministro de Relaciones Exteriores y que le gustaba estar en Cuba, inmediatamente lo deforaron y lo sacaron de gobierno. Porque Estados Unidos no quería nada, no quería tener relaciones con Cuba. Recuerde que ellos rompen relaciones con Fidel Castro. Ya, promovió la industria con las corporaciones de desarrollo en 1942 para neutralizar el aprocomunismo. Ya, o sea, no quería el comunismo, porque estaba con Estados Unidos. Ya. Hechos importantes. Rompe relaciones diplomáticas con Alemania. Apoya a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Somos país dependiente, pues. Aumenta las exportaciones de Estados Unidos, pero sin variaciones de sustanciales precios. Se le vendía al más bajo precio. Reconoció a candidatos. Por ello, en 1944 se fundó la Confederación de Trabajadores de Perú, siendo el primer secretario Juan Puente Luna. Esta central sindical fue controlada por el APRA. Por su apoyo a los sindicatos se le llamó el Stalin peruano, a Prado Ugarteche. Se crean los departamentos de Tumbes y Pasco. Se reconstruye la Biblioteca Nacional después del incendio de 1943. Fue nombrado director, Jorge Basadre, el historiador monumental de la República. Él llega a ser bibliotecario de la Biblioteca Nacional. Se realizó el censo en 1940, siendo el primero en el siglo
19 al terminar 19, siendo arrojando más o menos una cantidad de 7.023.111 habitantes. Se fundó el Colegio Militar Leoncio Prado. Ya, Leoncio Prado. Colegio Militar. Profe, una pregunta. ¿Ah? Acaba de mencionar a Jorge Basadre. ¿Por qué él aparece en el billete de 100? ¿Por qué aparece? Sí. Alumno, porque es historiador, porque ha sido director de la biblioteca, ha estado chilenizado durante toda la guerra. Es un personaje, alumno. Porque a cualquiera no le Pero pone. es mucho más relevante que otros personajes que hemos tenido en la historia. Bueno, es una pregunta curiosa, no. Ya, no tanto, podía haberse puesto a otro, ¿no? Pero dentro de los historiadores, o sea, han clasificado, no han puesto, o sea, para poner personajes en los billetes te tienen que poner héroes, te tienen que poner personajes ilustres, personajes que han sobresalido en la historia. Y Basadre fue uno de los grandes historiadores monumentales del Perú. Por eso lo han puesto. Ya, porque él fue surgiendo de a poco y se convirtió en un gran historiador, sobre todo en la República, que ha sido tan criticada. Sí, es un personaje histórico. No es un héroe. Estuvo chilenizado, sí. Es un bibliotecario. Aparte de ser bibliotecario, tiene estudio de historia. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, los curiositos. Ya. Bueno, durante el gobierno de Prado Ugarteche, si me preguntan, ¿no? ¿Cuál ha sido su obra más importante? La guerra con el Ecuador. Guerra. ¿Qué cosa quería el Ecuador? Pretensión amazónica sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Anexarlo al Ecuador. Entonces hubo dos frentes de ataques. ¿No? El frente de Sarumía y la zona amazónica. Sarumía está en donde, río Sarumía, en Piura, Tumbes. ¿En dónde se encuentra el río Sarumía? ¿En Tumbes o Piura? Tumbes. Ya, Tumbes, Sarumía, ya. Dos frentes van a atacar desde Tumbes, Piura y la zona amazónica. Ocupación peruana, provincia del Oro, Ecuador, parte del Ecuador pertenecía al Perú. Se va a dar la batalla de Sarumía. El héroe de la batalla de Sarumía va a ser Eloy Ureta, ¿no? Entonces va a enfrentar con los ecuatorianos en la batalla de Sarumía inmolándose. Entonces se va a firmar el Tratado de Protocolo de Río de Janeiro. Estamos hablando de 1942, donde aparecen los países garantes como Estados Unidos, como Chile, Argentina y Brasil. En 1942 se va a firmar este protocolo de paz sin límites, pero no ha sido respetado porque el Ecuador ha sido el país que más conflicto y territorio le ha quitado a Perú. Ya, ahí está la zona de Ecuador, la zona 1, no Tumbes, la frontera, y la zona 2 está en Loja, Ecuador, la frontera de Tumbes. Sí, dime. ¿El Ecuador había existido antes del virreinato? El virreinato de Perú era hasta parte de Ecuador. ¿Y cómo se independizaron? O sea, lo independiza Bolívar con la batalla de Pichincha. ¿Y por qué? O sea, ¿con qué razón querían independizar? O sea, separar. Porque Bolívar quería anexarlo todo a la Gran Colombia. Eso lo hicimos, alumno. Sí. No me acuerdo. Anexarlo a la Gran Colombia y formar una nación. Pero, o sea, tendría que unirlo en vez de separarlo. Por eso, alumno, los países del norte tendrían que estar de parte de la Gran Colombia. O sea, ¿qué país está en el norte? Ecuador, Colombia y Venezuela. Sí. Y luego unirse todo Sudamérica. O sea, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Y Estados Unidos no aceptó. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por ahí? Ya, continuamos. Otra pregunta curiosa. ¿Qué pasaría si Estados Unidos haría cargo del Perú? O sea, he escuchado que puede, o sea, pertenecer a Estados Unidos. Alumno, nosotros somos un país
libre, independiente, republicano. ¿Usted a quién escuchó eso? Será un bárbaro. ¿Cómo nosotros vamos a pertenecer a Estados Unidos si cada país es independiente? No sé, como Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, algo Pero así. Puerto Rico, pues, no es un país. O una isla, ¿no? Claro, y eso siempre, la Florida también es una isla y pertenece a Estados Unidos, pero Perú es un país independiente. O sea, yo he escuchado algo así, no sé de quién, pero una curiosidad. No sé a quién le habrá escuchado eso, pero está mal eso, pues. Como un país, ni siquiera Venezuela puede poner a Estados Unidos, tanto maltrato que hay en Venezuela de parte de su presidente, puede poner su bandera. No, cada país es libre y soberano, independiente. Puede intervenir asesorando, pero pueden venir ministros norteamericanos, pero no pueden apoderarse del país. Y aunque el gobierno lo desee, ¿no? Ni el gobierno. Ahora, el gobierno, ¿quién lo elige el gobierno? ¿Quién lo elige? El pueblo. El pueblo. Claro, ¿cómo así el presidente no tiene voz ni voto si el pueblo no lo decide? Ya, mi gracias. Sí, hay que leer la Constitución. Fin del gobierno de Prado. ¿Ya? Alcanzó prestigio político por la primera victoria peruana en la guerra exterior, o sea, la guerra del Ecuador. Su política económica provocó inflación y déficit fiscal, ¿no? Entonces, bueno, es un gobierno malo también, ¿no? Porque él le va a afectar la Segunda Guerra Mundial y como nosotros vendíamos nuestra materia prima a Estados Unidos no compraba, entonces la crisis no se va a mejorar, ¿no? Va a seguir habiendo una crisis económica muy grande. Entonces, en las nuevas elecciones sale elegido José Bustamante Rivero. Bueno, también un presidente, pero que, bueno, vamos a hablar ahorita, peor que el anterior. Entonces, Lenin peruano, Prado Garteche. ¿Ya? Prado Garteche. Paz y concordia, ¿quién? Benavides. Manuel Prado, Benavides, ¿ya? Bueno, acá va a gobernar el gobierno de José Bustamante Rivero. Bueno, yo a este gobierno lo llamo gobierno jurisconsulto, abogado. Bueno, ese presidente era bastante débil, ¿no? Su carácter, ¿ya? Él pertenece al partido del FREDENA, Frente Democrático Nacional. Triunfa frente a su partido, se llamó Frente Democrático Nacional, apoyado por el APRA bajo el nombre de Partido del Pueblo. Bueno, acá pues cae este presidente, ¿no? Este presidente de la jurisconsulto, la juricidad, el APRA lo amenaza, ¿no? Para poder gobernar con él. Le dice, bueno, nosotros te vamos a apoyar, pero tú también vas a gobernar con nosotros. Y bueno, en el Congreso salió mayoría. En vez que salga la mayoría, el partido del presidente Bustamante, sale el partido del APRA. Imagínense ustedes la vida negrita que le han hecho pasar a Bustamante y Rivero, porque el APRA no lo dejaba gobernar. Es igual con lo que estuvo pasando últimamente con el presidente Vizcarra, ¿no? No utilizado. Entonces, cuando hay de otros partidos que no son de partido de gobierno, pues no te dejan gobernar. Entonces, este también fue apoyado, cae, ¿no? Porque fue apoyado por el APRA, cae, y luego el APRA le da la espalda en el Congreso, ¿no? Por eso dice, congregó a personalidades de diversas tendencias políticas, y eso fue fatal para él. Ahora, en el aspecto político, intención conciliadora. Intentó reemplazar la vieja hegemonía militar oligarca por nuevas fuerzas políticas. Volvieron a la legalidad del APRA y el Partido Comunista Peruano, el de Mariátegui. ¿Ya? En el aspecto económico, reforzó el mercado interno e impulsó la industrialización, sobre todo la industria de pescado. En el aspecto social, salario dominical. ¿Ya? O sea, dominical es el salario de los domingos. ¿Ya? Salario dominical. Entonces, vamos a ver ellos, ¿no? Cómo en la parte económica realizan un mercado interno de impulso a la industrialización, ¿no? Y también un salario dominical. Ya hay un salario para el obrero, hay un salario dominical, hay un seguro obrero con Benavides, ¿no? Aumento de salarios públicos. Educación secundaria gratuita. La ley de Diana Conaje que prohíbe el trabajo gratuito del indio. ¿Ya?
La tesis, la 200 millas es la mejor obra. Esto es la que se pregunta 100%, ¿no? ¿Ya? Esta es la tesis, la 200 millas peruana. Él suscribió el decreto supremo, suscrita por Ecuador, Chile y Perú en 1942. Esa parte de Arica nos quitó Chile, ¿no, Miss? La parte de Arica nos quita Chile, pero eso nos quita en la guerra con Chile. Estoy hablando de la tesis, las 200 millas, donde se defiende el mar peruano, la cuarta región, ¿no? Luego se va a dar también últimamente en el gobierno de Alan García, que presenta pues una carta a la Corte de la Haya para defender el diferendo marítimo, porque nos apoyaba esta tesis, las 200 millas, que era mar peruano. Pero con el presidente Ollanta, bueno, se da la crisis porque no reclama, ¿no? Y usted ve el corte que hay en el primer mapa es un corte prácticamente longitudinal, ¿no? Pero acá, si usted ve, es un corte triangular, el área que nos quitan, ¿no? Nos quitan, dice, el área de 35.833, la hipótesis de la franca que Chile podía acceder a Bolivia, también está acá. Y bueno, Chile le accede en 26.800, o sea, el mar se divide en dos partes, 26.879 kilómetros. Una línea equidistante de las 200 millas desde Arica, desde Arica hasta lo que es las 200 millas peruanas, ¿no? Prácticamente el Perú perdió, pues. Ya. El Perú pierde, porque ese no era el corte que usted ve, ese corte recto, no era así el corte. Pero Miss, era triangular, dígame. Chile no tenía desde Arica a Chile, o sea, entre la frontera, no tenía sus 200 millas completas, ¿o sí? Por eso, pues le digo alumno, nosotros teníamos desde Arica 200 millas en forma de triángulo. Equidistante, como dicen. Claro, equidistante, ahí dice. Pero cuando el juicio no presentaba al corte la Haya no favorece ni al Perú ni a Chile, porque sabía que iba a haber una guerra, pues si no era conveniente. Perú no le convenía una guerra porque estaba en crisis con Ollanta. Entonces se da en forma paralela prácticamente el corte, usted lo está viendo. Le dan el área para Chile y el área para el Perú. No se respeta el triángulo equidistante. Cortan prácticamente una zona muy rica. Por eso era la pelea, pues. Y Chile no presenta un documento legal como lo que tenía el Perú de las 200 millas peruanas. El libro dice que los de la Corte de la Haya se mataron de risa cuando Chile fue llevando su libro Coquito. Su libro Coquito era un libro con un mapa nomás que tenía, pero no era un documento legal, pues. Eso era lo más catastrófico. Observen bien el primer mapa de la derecha. Miren creo la línea. Creo que también Chile iba a presentar un documento para el tema del territorio, en tema de territorio, no del mar. Pero si ya lo ha dado ya el fallo la Corte de la Haya. No, dice que yo escuché que ese documento solamente era para el territorio marítimo, no para el territorio, o sea, territorio, ¿no? ¿A qué te refieres? Si tú me dices territorio, ¿es la parte de la tierra o el mar? La tierra. O sea, ¿para quitarnos qué cosa? No, porque yo escuché, o sea, que iban a presentar dos documentos, pero... ¿Pero dónde paras escuchando tú esas cosas? En Facebook. En el libro, en el libro. Bueno, pero que yo sepa, no. Mira, ya para que Chile reclame, ¿qué cosa reclamaría? ¿Tacna? ¿O te quitaría Lima? Sí, había Arica. Tarapacá, ¿qué más no podía quitar? Dice que había un territorio que alcanzaba como unos 5 estadios, y ese territorio quería reclamar, no sé, que era en la parte de la orilla de la playa, en la zona marítima. Total, ¿es la playa o la tierra? Es la tierra, pero la parte de la orilla, mismo, o sea, en las playas... O sea, nos va a quitar la costa, nos quita la costa. Algo así, bueno, yo escuché algo así, pero... Ya, pero no sé qué estarás escuchando el uno, pues me estás preguntando unas cosas.
que el Perú, que va a ser de Estados Unidos, que bueno, escucha bien o de repente no fantasías mucho, ¿no? Hay que leer las cosas que No, realmente ¿qué nos fue? hagan. Hay que escuchar a personas que realmente entiendan sobre el tema, ¿ya? A ver, gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, crisis económica y política. Caída de las exportaciones. Bueno, si es un gobierno alumno de la Segunda Guerra Mundial, si es un gobierno que va a gobernar con el APRA, dice que este gobierno se caracterizó también por la inflación, la corrupción, por la subida de precios, por las colas del pueblo, ¿no? Y por eso se declara un estado de emergencia. Entonces es por eso que Odía viene y le da golpe de estado, porque Odía, Manuel Apolinario Odía, lo saca el gobierno por hacer un gobierno aprista, un gobierno de crisis económica, un gobierno de corrupción con el APRA, ¿no? Entonces ya sabemos que el APRA, bueno, no gobierna como debe de ser. Entonces es un gobierno prácticamente, ¿no? De crisis, pues, tanto económica como política, porque el presidente era Bustamante, y quien gobernaba no era Bustamante, sino era Aya de la Torre, la Lora, como le decían. Ya, él daba sus ideas y todo, y Prado solamente seguía. Bueno, vamos a hablar sobre Manuel Apolinario Díaz. Para mí, uno de los mejores presidentes militares, ¿no? Bueno, Díaz Tarmeño, él es de Tarma, provinciano, como él decía. La gente de Tarma lo recuerda hasta hoy. Él, su lema de gobierno es salud, educación y trabajo. Salud, muchos hospitales, educación, muchos colegios, y trabajo, movió todo lo que es construcción y el Perú lo levantó después de la Segunda Guerra Mundial. Ya, hechos y no palabras, decía él, ¿no? Ya pues tanto hablan que voy a hacer esto y no hacen nada, ¿no? Él decía hechos y no palabras. Ahí están mis obras. Y recuerden que las obras más significativas de Odía están hasta hoy, ¿no? Entonces, voy a bajar al llano. Recuerden que él era militar. Él se quita su uniforme de militar y va a postular como civil, ¿ya? El mandato de Odía significó el reforzamiento en el gobierno de la oligarquía. O sea, su gobierno se va a convertir agroexportador para salir de la crisis. Se va a aliar nuevamente con capitales extranjeros, norteamericanos. 8 años. También persiguió a los partidos políticos, el APRA y el Partido Socialista Peruano. Lo va a perseguir y va a dar la ley de emergencia y sucesos políticos. Él decía, a mí no me van a hacer lo que a Sánchez Cerro le hicieron. Contra cualquier grupo que cuestionaba la doctrina militarista de seguridad interna y externa. Comenzó a perseguir a los apristas. Gobernó bajo el lema de hechos y no palabras, mediante la ley de seguridad interior. Ya dio la ley de seguridad interior. Se controló la prensa, lo amordazó para que no hablaran de su gobierno, y a los partidos políticos los expulsó del Perú. Al APRA y al Partido Comunista fuera de la ley. Fueron perseguidos, porque recuerden que el APRA y los militares no se podían ver. Hechos importantes. Debido a la guerra de Corea, él va a vender mayores exportaciones, por lo que la situación económica mejoró y se hicieron algunas obras. Él va a aprovechar la guerra con Corea, va a vender cobre, va a vender metales. También dio facilidades al capitalismo norteamericano para poder invertir en el Perú. Se construyó el hospital empleado, que hasta ahora está, hospital naval, hasta ahora, militar también. Se construyó el Estadio Nacional, el de hoy, no el de Leguía, que fue una caja de fósforo en Limatambo. Él decía, mi pueblo trabaja en obras, mi pueblo son obreros. ¿Qué le voy a dar a mi pueblo? Diversión. ¿Y en dónde está la diversión del pueblo? En el fútbol. Y lo voy a construir colosalmente. Los edificios que hasta ahora están, que fueron los primeros más altos de América, educación, economía, que hasta ahora está, y trabajo, pues hasta ahora, ¿no? Son las obras emblemáticas de Odía.
Se dieron leyes laborales, jornadas mínimas, salario dominical. Si mi pueblo trabaja en construcción, se le tiene que pagar, se le tiene que dar su sueldo dominical, y si trabaja horas extras, se le tiene que pagar un especial. Se le dio la ley del seguro empleado, Benavides el obrero y Odía empleado. Él va a permitir el voto femenino presidencial y Sánchez Cerro municipal. Este presidencial, la mujer ya entra en política. Se construyeron las grandes unidades escolares. Benetton Carvajal, Ricardo Palma, Pedro Labarte, Ruiz Coronado. Esas grandes unidades están en Lima. Usted va por la vía expresa. ¿Qué le hizo Alan García en su segundo gobierno? Solamente lo pintó y él dice, mis obras fueron más de 15,000 obras. ¿Qué? Dije yo, Benetton Carvajal no lo ha hecho él. Ricardo Palma menos. El colegio Carlos Bentín, el colegio Pedro Coronado, Pedro Labarte, que está en la parada, él no lo hizo, fue Odría, solamente Alan García lo pintó. Se producen grandes migraciones del campo a la ciudad debido a las condiciones de atraso y pobreza. Con él en otros textos, leyendo libros, no internet, leyendo libros, ahí me dice que estos hechos se llama huaico andino. Huaico, no migración, ojo, huaico, ¿qué cosa quiere decir? La gente de la sierra viene a Lima por salud, educación y trabajo. Inmigración se produce en el segundo gobierno de Prado Ugarteche. Se crea el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEN. Odría decía, ahí está, mis obras hablan por sí mismo. Fin del gobierno Odría. Dime. Él construyó el Estadio Nacional, ¿verdad? Así es. Pero que el Estadio Nacional no había sido un regalo por los 100 años de Inglaterra. Señores, se ve que no han leído. Ese es el problema cuando usted no lee y confunde. Le voy a regalar sopa de libros o de letras. ¡Burro! Miss Inglaterra le dio el dinero, ¿verdad? A Leguía, no a Odría. Por eso, Estoy diciendo, escúchame bien. Leguía, Inglaterra, le regala el dinero para que haga un estadio y Odría lo hace en Limatambo, el tamaño de una caja de fósforo. Viene Odría, dice, voy a hacer el estadio más colosal que ha tenido el Perú. Y es el estadio que tenemos ahora, pues, eso lo hizo Odría. Glorioso. ¡Burro! Burro eres, oye. Mejía, ¿eres tú? Ya. ¿Quién será ese chiquito? No lo conozco. ¿Cuál es tu apellido? Porque me estás diciendo unas burradas. Oliva es, Oliva. ¿Cuál es tu apellido? Oliva, no lo había escuchado bien. Ya, muy bien. No, está bien Oliva, ¿no? Pregunta, Sí. porque preguntando se aprende, pues, alumno. El Por más eso bien, el que preguntaba, no pues, pregunta, que está calladito ahí, ¿no? Ese no aprende. No Porque diga se burro, quede con su Tony. duda. A mí me gustan los alumnos preguntones. A mí no me gusta el que está calladito, ya ese hay que temerle más bien. ¿Por qué dice burro, Mir? Yo siempre he dicho burro. Bueno, te tendría que contar toda la historia del burro para que tú me entiendas qué halago es que yo te diga burro. Hace sentir mal, Fin del pero gobierno día. Si te contara, me dirías, dígame siempre burro, profesora. Ya. Al final del régimen odrista se inicia una fuerte crisis económica y decadencia agroexportadora. Los precios bajan internacionalmente, los grandes gastos del Estado en obras públicas. Por otro lado, hubo un descontento contra la autoridad. Bueno, la gente nunca va a estar contenta cuando hay autoritarismo porque los militares te ponen en orden del régimen y se exigió renovación de las viejas estructuras nacionales. O sea, la gente quería otros partidos políticos. Los tradicionales, como el APRA querían, ¿no? Y nuevos nombres. Odía fue abandonado por la oligarquía, la gente de plata y sin el respaldo de las Fuerzas Armadas, porque recuerden que renuncia al ejército. Convocó a elecciones Odía que se presentaron. Acción Popular, el partido de la Lampa, hoy que fue desastroso, ¿eh? Coalición Nacional, Pedro Beltrán. Movimiento Democrático Peruano, Prado Ugarteche.
Unión Nacional Odrista, Manuel Odría. El 17 de junio de 1956 se llamó a elecciones, de las que resultarían ganador Manuel Prado Ugarteche, quien tuvo mucha popularidad por su lema. Tú lo conoces, vota por él. Recibió el apoyo, los apristas, claro, que en el primer gobierno los había apoyado y aquí los vuelve a apoyar. Así comenzó la convivencia apropardista con el objetivo de devolverlos a la legalidad. ¿Y alumnos? ¿Alguna pregunta? A ver los preguntones. Misa, en esos tiempos Acción Popular era un partido, o sea, confiable o igual. Bueno, acá tú sabes que toda cosita nueva nace bien, ¿no? Toda cosita nueva. Bueno, no, pero hablando, bueno, no por desprestigiar a nadie, no me gusta, sino es por la lectura que uno hace. El Partido de Acción Popular gobernó 2 veces, la gente le gusta maltrato, le gusta bueno, fue un partido que realmente con ellos se originan las guerrillas en el Perú y también con ellos se origina lo que es estoy en clase más tardecito. Entonces, recuerde que con el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry se inician las guerrillas, ¿no? Y luego el segundo gobierno aparece el MRTA Sendero Luminoso, ¿ya? Entonces, imagínate un gobierno de sangre. Se tiñó sangre en policías, alcaldes, maestros, población campesina. Entonces, es un partido que no hizo nada por el Perú. Sin embargo, hoy día, bueno, lo que les pueden engañar a la gente que no sabe, ¿no? Hoy día lo llaman héroe nacional a Belaúnde Terry. Qué chistoso, ¿no? Entonces, alumnos, miren ustedes. Entonces, No saben qué profesor. No claro, saben. es que el que no lee un texto, bueno, quizás le pueden engañar. Pero acá nace ya todo lo que es la parte triste de nuestra patria, ¿no? Aunque algunos dicen guerrilla, cuando viene Alan García, guerrilla, Fujimori, guerrilla, si con Fujimori se capturó a Abimael Guzmán, eso no era guerrilla, era MRTA y Sendero Luminoso. Entonces, ahora dicen los ministros que están en el gobierno, dicen guerrilla, en el Perú pasó una guerrilla, ¿no? ¿Cómo subestiman? ¿Ah? Entonces, no es guerrilla, era terrorismo. Alumno, empieza como guerrilla y se convierte como terrorismo en este gobierno de Belaúnde Terry. Y eso lo pueden leer ustedes sin que yo les diga. ¿Alguna otra pregunta para pasar ya a sus preguntas? A ver, alumnos, pasamos ya. Para refrescar la memoria, en la Primera Guerra Mundial habían 2 presidentes y en la segunda son 3, ¿verdad? 3 presidentes, ¿ya? En el primero está Benavides Piñoso y Pardo y Barrera. En la Segunda Guerra Mundial está Benavides Piñoso, está desarrollo con Manuel Prado Ugarteche y termina con Bustamante y Rivero, ¿eh? Con el presidente aprista, ¿ya? Eso, y la guerra con Corea, Odía, la misión Kenmer con Sánchez Cerro. Yemi, no entiendo eso, o sea que en el segundo gobierno de Benavides hubo 3 presidentes. Claro, 3 presidentes. O sea, hicieron golpe de estado, así como ahorita, que hay 5 presidentes en un año. Mira, escucha, chiquito. En la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Estalla con el presidente Benavides. Se desarrolla con Prado Ugarteche y termina con Bustamante y Rivero. Por eso que con Bustamante y Rivero nosotros vamos a ingresar a la ONU, creada por Estados Unidos. Ingresamos a la ONU, Organización Nacional de Naciones Unidas, que vela por la paz mundial. El Perú se hace integrante de la ONU, la FAO, y ahí aparecen todos los organismos internacionales como Bustamante y Rivero cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Comprendido? Comprendido. Ya, ahora sí, ingresamos a preguntas, chiquitos. Ya, profe. Ya. El tercer militarismo comenzó a raíz de... ¿Enano? Correcto. Al empezar el tercer militarismo había caído el gobierno que abordaba el lema de... Al caer. ¿Con quién? Casi con Odría. No, con Odría, hechos y no palabras. Ya, ahí está. Odría. Ya, claro, él termina, no está diciendo que lo abandonan a él, el ejército. Bueno, ya no era del ejército, era civil, ¿no?
¿El tercer militarismo se inició con quién? La C. Sánchez Cerro. 1930 y Sánchez Cerro, Miss. 1930, Sánchez Cerro. Miss, pero ahí dice 23. 1933. Claro, 1933. el 30 dice. ingresa como golpe de Estado, ojo, ¿ah? Y desaparece en 1933. Ya. 4. Durante el siglo XX, el tercer militarismo se desarrolló característicamente. A ver, hijitos, que me La C. dicen. La ¿Ah? C. La C. La C. Con Sí, Miss, la E, bruscas- la E. La E. La E, Miss. Ah, burro. Claro, Ya, claro. ve, Sí, sí. burritos. Están burros. Ya, a ver, la siguiente. ¿Qué me dicen? La siguiente. C. Oscar Raimundo Benavides. Benavides. Caudillaje que caracterizó al tercer militarismo lo dirigió Caudillaje. Sánchez. Claro, pues. Sánchez Cerro, por ser lo va a Muy dirigir bien, primero. Sánchez. Caudillaje, golpe de Estado. Ya, pantallazo, porque si no, después me están fastidiando. Muchos nombres, mis. ¿Cómo? Ya está, captura. Ya está, profesora. Ya, Miss. Ya. Las contradicciones políticas entre el APRA y el gobierno de Sánchez Cerro llegaron a un momento más crítico. La D. A. La Toma La- de cuartel Donovan, muy bien, Sí, esa Miss. niña se ha acordado, vamos a ver si es la respuesta. Está atenta. Muy bien. Oh. Claro, ahí se da Oh. la matanza La masacre, entre la apristas masacre. y militares, masacre en el cuartel Donovan dirigida por el aprista Manuel Barreto en Trujillo. Ya, 7, medida política que aplicó Luis Sánchez Cerro para ganarse el respaldo de la población con el golpe de Estado contra Leguía. La E, la E. A ver qué dice, solamente al preguntor le estoy viendo ahí. Los demás preguntones no hay. La E, Miss, la E. Ah, la A, la A. Ay, me la A. fregué, fregué. La A, Miss. Ah, La A. sí, sí. Ya. Cuando Yo lo pensé marcan, que ahí era- no dicen. A Yo pensé diferencia de los nada. dos militares del siglo XX, el tercer militarismo surgió La A, mis, la A. La B. B. La B. ya ve, por corrupción y abuso de poder de Leguía. Recuerden que había corrupción. 11 años de gobierno, pues no puede gobernar tanto un presidente, porque si no se vuelve corrupto. Ya, 9. La D. ¿Qué me dicen? Por constante, dicen por La D, constante, la D. social, La A. económico, La A, Miss. surgió. La A, La D, Miss. la D. Correcto, muy bien. Sigamos, captura, por favor. Espere, Un ratito. no te demores. Ya. Ya. Ya, Miss. Ya. Grupo social que respaldó el golpe de Estado de Sánchez Cerro contra Leguía. Obrero. La E. La D. Campesino. La D. La E. La oligarquía terrateniente. Pues recuerden que yo les dije en clase anterior que terratenientes también eran los latifundistas, los Claro. campesinos de la sierra. Ya. Oscar Raimundo Benavides asume el gobierno por segunda vez en 1923 a raíz de qué? La B. La B. No sé, claro. Sí, Miss, A la ver, muerte del profe. presidente. Claro, muy Sí, bien. sí. El tercer militarismo se desarrolló a través del periodo efímero. La La- C. La La E. Al caer las irresponsabilidades de cada gobierno. El partido aprista pretendía recuperar su legalidad política, evitar más persecuciones, apoyando en las elecciones presidenciales. ¿Quién fue el que hizo trampa por el APRA? La C. ¿Quién fue José el plan en el Bustamante. gobierno Sí. de Benavides? La C. C. Bustamante. ¿No? La A. Claro, Luis Eguiguren.
Lo anularon. El gobierno de Benavides, porque estaban haciendo trampa. Brr. Ya. ¿Puedo pasar? Ya. El tercer militarismo tuvo como causa principal. Benavides. ¿Quién es? Sánchez. Sánchez Cerro. Ya, muy bien. Causa principal por la cual se inicia el tercer militarismo. Pongan mi cebada. Pues. ¿Por qué? Pero no puedo tomar frío, pues. La C. Casa. Claro, el desborde La social, C, la la C. crisis social. Siguiente. La de 1933 fue promulgada por qué gobierno? La B. Benavides. No, Prado. Manuel Prado. Claro. La B. Prado, ¿no? No, ¿No fue Benavides? Yo digo Benavides, Sánchez Cerro. ¿Benavides no fue? Sánchez Cerro. La E de Recuerden que el Nano. 20 No, es la D, la D. la D. Benavides. La E. Sánchez Cerro, el La año E 2000 de fue Nano. todo, y ese año gobernó él. La ley de amistad promulgada por Oscar tenía como objetivo ley, paz y concordia. Amnistía. Amnistía. La C, Miss, la C. La D. La B. La D. La C. La Con D. el fin de evitar el desempleo por entre las protestas de la clase trabajadora, el gobierno de Oscar Raimundo Benavides. ¿Qué pasó? A ver. La E. La D. C. La C. La B, La Miss, B. la B. Trabajó La- conjuntamente con el Partido Fascista Italia. Ya, recuerde que el gobierno de Benavides es gobierno también militar fascista. Ya, captura de una vez. Listo. Promulgó el Código Civil 1936, creó el Seguro Social Obrero. Manuel, Construyó la Benavides. la pauta, ¿no es cierto? Benavides. Uy, Coyuntura internacional que se desarrolla cuando Manuel Prado y Ugarteche asumió el gobierno. Internacional. Segunda Guerra Mundial. La B, Miss, la B. La B. La B. La crisis del 99, de la 29, Miss. Claro. En las elecciones 36 el vencedor fue La C. Manuel Prado Gartechea. Benavides. Eguiguren. En el gobierno de Benavides, recuerde que él convoca elecciones. La Corporación Peruana de Amazonas se creó ¿en qué gobierno? Benavides. Ugartechea. Ugarteche. No, es un historiador. Prado Ugarteche. Decreto Supremo 781 del 1 de agosto. ¿Qué nos recuerda? El año nos recuerda dos cosas. Ese decreto. La soberanía lo van a marítima. aprender. Soberanía marítima. Claro, ese decreto lo van a aprender. La soberanía marítima peruana. Las 200 millas peruanas. Ya, la tendencia renovadora de Un Bustamante. ratito, por favor. Agroexportadores. ¿no? Agroexportadores. Ya, Luna. Ya, ahí ¿Entrando? está. Tendencia renovadora de Bustamante atentaba contra los intereses de quién? Lapra. De Lapra. De la clase dominante, porque recuerde que el APRE es anti-yanqui, anti-rico. ¿Y quién era la clase Ya, dominante ahí? La clase dominante son los grandes empresarios. ¿Otros países? Claro. Y recuerda que era anti-yanqui, por eso dice, APRA, ¿qué significa? Acción Popular Revolucionaria Americana. Ya. Siguiente. La A. La firma del protocolo de Río de Janeiro entre Perú y Ecuador tuvo como representante para la demarcación fronteriza a Ley de emergencia. Juan Rossetti. Alfredo Solmuro, Río de Janeiro, protocolo de paz en el Perú y Ecuador durante el gobierno de Prado Ugarteche. 27, control monetario, legislación social de los primeros años del odrismo. ¿Se dieron modelo de quién? Aquí en América. Stalin.
Juan Domingo Perón, de presidente de Ah, Argentina. Ya, ¿Dónde está? captura rápidamente. tengo que estudiar más, ¿no? Listo, Miss. ¿Listo? Ah, listo. Sí. Listo, Miss. Listo. Sí, Miss. chao. Muchas gracias. Terminó. ¿Alguna pregunta, alguna duda ha quedado? Sí, Miss. ¿Algo? Dígame. Es que en la segunda pregunta que hicimos decía que había comenzado en 1933 el gobierno de Sánchez Cerro y no había Ya. comenzado desde 1930 el tercer Es militarismo que hasta el alumno, 56. escúchame bien. En 1930 es el golpe de Estado. En 1933 es elegido como presidente. Y en 1956 termina el gobierno de Odría, el tercer militarismo. ¿Claro? Ya me quedó más claro. Ya, muy bien. Ya, bueno, hasta la próxima, alumnos. Espero que estudien, porque no me han estudiado, ya me he dado cuenta. Entonces, es importante que estudien. Si no, ¿cómo proseguimos? Ya tenemos que proseguir, alumnos. Hasta la próxima. Profesora. Bye, Miss.